Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, vamos a ir empezando entonces con nuestra clase para el día de hoy. Primeramente voy a colocar un reminder por acá. Ya. Bien. Bueno, en primera instancia, mil disculpas por el retraso. Estuve con con una clase anterior por acá. Entonces, bien, vamos a continuar el día de hoy con nuestro abordaje sobre modelos lineales que hemos iniciado en la clase anterior. Entonces, el propósito de nuestra clase el día de hoy va a ser que vamos a continuar con el tema de regresión lineal. Entonces, si bien ya hemos estado hablando acerca de algunas intuiciones básicas del modelo, la idea es que ahora vamos a introducirnos en algunos aspectos un poquito más específicos. Vamos a darle una intuición de índole probabilística al modelo, de tal modo de que nosotros podamos pues irnos familiarizando un poquito en torno a algunos aspectos que tienen que ver con cómo nosotros en un enfoque probabilístico interpretamos el modelo de la regresión lineal. Y luego de esto, bueno, entre finales de esta semana y la siguiente, la idea va a ser que podamos sustentar todo este abordaje con algunos ejercicios prácticos que nos den luces acerca de cómo implementar el modelo haciendo uso de un lenguaje de programación. Entonces, lo primero que vamos a ir haciendo por acá, muchachos, es lo siguiente. Yo voy a empezar a compartir la pantalla. Es visible para todos, ¿no? Sí, Inge. Ya, ok. Bien, en nuestra anterior clase entonces habíamos empezado a realizar el abordaje del modelo de la regresión lineal. Entonces podemos decir que este es uno de los modelos más sencillos en el ámbito del machine learning y en general la razón por la cual nosotros denominamos a este tipo de modelos como modelos lineales es porque se trata de combinaciones lineales de los parámetros que nosotros queremos optimizar. Entonces, habíamos indicado que una principal característica que tienen estos modelos es que los podemos alternativamente expresar de la siguiente forma. Entonces, lo que nosotros buscamos en primera instancia cuando estamos entrenando un modelo de regresión lineal es ajustar un modelo. En este caso va a ser la línea recta que ustedes pueden apreciar. Lo mejor posible, vamos a buscar un modelo que se ajuste lo mejor posible al dataset que nosotros tenemos, que va a estar integrado por cada uno de los puntos que ustedes pueden ver que conforman una dispersión en el espacio que nosotros estamos analizando. Entonces, la expresión general que define este tipo de modelos es la que ustedes pueden ver en este caso. Entonces, esta es la fórmula general de los modelos lineales, ¿no? Que es algo que en la clase anterior habíamos enfatizado. Esta expresión nosotros la podemos expandir de la siguiente forma. Primeramente conviene que nosotros establezcamos cuáles son los elementos que va a tener este vector W y también el vector X que tenemos acá a nuestra disposición. Entonces W va a ser un vector que contiene los pesos de nuestro modelo. Habíamos indicado en principio de que los pesos del modelo que estamos entrenando le dan la pendiente, ¿no? Definen la pendiente
de este modelo en particular. Entonces, si tuviéramos que referirnos al caso particular de esta línea recta, el peso que va a tener asociada esta línea recta va a definir su pendiente, ¿no es cierto? Puedo tener, por ejemplo, acá una primera recta candidata, un modelo candidato para ajuste a estos datos, o puedo tener otro de estas características. Pero es este de acá el que tiene el mejor ajuste a todos los puntos que integran el dataset con el cual yo estoy trabajando. Entonces, la pendiente de esta recta es quien se va a encargar de definir cuál es la inclinación que va a tener la misma, ¿no? En el plano que estamos evaluando. Eso es por una parte. Y por otro lado, necesitamos también un desplazamiento de este modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá vamos a tener un primer candidato que viene de esta forma. Acá vamos a tener probablemente otro candidato, pero es este de acá el que mejor se ajusta a los datos. Entonces, los pesos definen la pendiente de nuestro modelo, mientras que el bias, que es este otro parámetro, define el desplazamiento. Entonces, ese es un concepto que nosotros hemos venido ya puntualizando desde clases anteriores. Entonces, vamos a analizar un poquito cuál es el contenido que tiene el vector W que tenemos acá, ¿no? Ese vector W va a estar compuesto por los pesos de nuestro modelo. Entonces vamos a tener acá W1, W2, W3 y así, ¿no? Entonces voy a tener tantos pesos como dimensiones tenga mi dataset, donde el número de dimensiones en realidad va a ser el número de columnas que lo integran. Entonces voy a tener, qué sé yo, W1, W2, W3, hasta WD mayúscula, donde D mayúscula es el número de dimensiones que integra mi dataset. Esa es la forma general entonces que va a adoptar nuestro vector de pesos. El vector de datos, X minúscula, va a tener esta forma. Va a tener el valor del primer feature, el valor del segundo feature, el valor del tercer feature y así, ¿no? Tantos features yo tenga asociados a mi dataset. Entonces, cada uno de estos le corresponde al valor de alguna columna que yo tengo en los datos que estoy utilizando para entrenar, chicos. Ahora, algo que quiero que presten atención, y es algo que de todas formas vamos a estar mencionando posteriormente cuando ya ingresemos al tema de regresiones polinomiales, es que este vector X no siempre va a estar compuesto por elementos de estas características, o sea, X1, X2, X3, o sea, los features originales de nuestro dataset, sino que también lo puedo componer por operaciones matemáticas que se deriven de las columnas que tiene el dataset original. Por ejemplo, si suponemos que este X1 es el salario de algún cliente, entonces X1 al cuadrado podría ser, qué sé yo, un nuevo atributo fabricado artificialmente que yo estoy asociando a mi dataset. Y luego voy a tener, por ejemplo, X1, pero puedo tener otro atributo que es el producto, por ejemplo, de X1 con X2. Puedo tener otro atributo que sea X2 al cuadrado. Puedo tener X3 al cubo y así. Entonces, alternativamente yo puedo ir jugando con los atributos originales que tenía el dataset y realizar operaciones matemáticas con ellos. Y esto que les menciono es lo que nosotros conocemos como ingeniería de features. ¿Por qué estaríamos interesados en realizar una ingeniería de features? Porque queremos lograr un mejor ajuste posible, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un dataset más o menos de estas características, que sigue una forma parabólica con algo de dispersión, digamos, entonces un modelo de estas características, o sea, una línea recta, más o menos va a pasar por nuestro dataset de esta forma. Y como claramente pueden ver, muchachos,
esta línea recta que estamos tratando de ajustar a este dataset, pues no tiene un buen ajuste, ¿no? No tiene un buen ajuste. O sea, pasa por acá y son algunos de los puntos los que intersectan, pero la mayoría de ellos va quedando lejos de este modelo que estamos entrenando. Entonces, en este caso, en lugar de utilizar una línea recta como ajuste al dataset, ¿qué tal si utilizamos más bien una parábola que vaya de esta forma? ¿No? Entonces, la ecuación, por ejemplo, de esta recta va a ser algo así como, supongamos, 2x, ¿no? Más 1, para dar un número nada más. Pero la ecuación de esta parábola va a ser algo así como y el sombrero igual a x al cuadrado más x más 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta recta sí se ajusta bien a los datos que tenemos, ¿no? Inclusive aquí le podemos poner, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 2. Entonces, aquí podemos ver que W1 es, por ejemplo, 1, ¿no es cierto? Porque este x al cuadrado tiene un coeficiente 1 que le está multiplicando. Luego, W2 va a ser igual a 2. Y luego el bias va a ser 2, ¿no? Entonces, chicos, yo puedo ir jugando con los features. Puedo ir realizando operaciones matemáticas de tal modo que la curva del mejor ajuste posible tenga una forma cuadrática, sea una parábola, sea una función cúbica o lo que yo necesite lograr para asegurar el mejor ajuste posible, ¿sí? Pero aquí hay que tener cuidado, chicos. Si creamos o si hacemos si entrenamos un modelo muy complejo, tales como este, por ejemplo, W1 al cubo por X1 más W2, ¿no es cierto?, por X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X3 al cubo y así. Entonces ya también voy a caer en el otro escenario, ¿no? Voy a crear una función que más o menos va a ir de esta forma, o sea, va a tratar de ajustarse absolutamente a todos los puntos que tengo asociados a mi dataset. Entonces voy a ingresar en un escenario de sobreajuste, que es algo que quiero evitar. O sea, según lo que les indicaba en clases anteriores, no nos conviene incurrir ni en un extremo ni en el otro. O sea, elegir un modelo que no tiene buen ajuste a nuestros datos o elegir un modelo con sobreajuste, como este último que ahora les estoy describiendo, ¿no? Entonces, parte del proceso de evaluación que nosotros realizamos, chicos, cuando estamos trabajando en este ámbito del machine learning en general, es que tenemos que elegir un juego de características que sea lo más representativo posible y que nos permita crear un modelo que tenga un ajuste lo suficientemente bueno, pero que no sea sobreajuste, es decir, que no ingrese en ninguno de los dos extremos indeseables que nosotros podríamos tener, ¿no? O sea, que no hay ni un buen ajuste o bien que tengamos un overfitting de nuestro modelo, un modelo que tiene alta varianza, en otras palabras. Entonces, volviendo a esto que les indicaba de principio, sabiendo que estos son los elementos que van a integrar nuestro modelo lineal, yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Entonces voy a tener un primer peso que multiplica a X1 o alguna variante de él. Voy a tener un segundo peso que multiplica a X2. Voy a tener un tercer peso que multiplica, por ejemplo, a X3 al cuadrado. Voy a tener un cuarto peso que multiplica a X5. Y finalmente voy a tener el bias. Entonces, esta es la forma general que va a tener el modelo lineal que nosotros estamos entrenando. Y vean ustedes, chicos, que todos los parámetros W1, W2, W3, W4 y el bias, todos ellos están elevados a la primera potencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una expresión que contiene elementos
que están elevados a la primera potencia, entonces decimos que esa es una función lineal. En este caso, la razón por la cual decimos que se trata de una regresión lineal y de un modelo lineal en general es porque la expresión que define dicho modelo es una función lineal respecto de los parámetros, porque estos están todos ellos elevados a la primera potencia. Los datos pueden estar elevados al cuadrado, pueden estar elevados al cubo, puedo multiplicar, ¿no es cierto?, features uno con el otro, por ejemplo, hacer x1 por x2. Puedo inclusive utilizar una función exponencial, puedo inclusive introducir una función gaussiana de los features, o sea, estos valores de x1, x2, x3, x4, etcétera, o sea, los elementos que integran nuestro vector de features en realidad pueden ser lo que sea. Ahí va un poquito la creatividad que nosotros podamos tener para lograr un buen ajuste a los datos que estamos analizando, ¿no? Pero la expresión general que va a definir la regresión lineal es la que ustedes pueden apreciar en este caso. Ahora, característica importante de cualquier modelo regresivo. Las predicciones pertenecen al dominio real. Eso significa que Y sombrero es un valor que está comprendido en el dominio real, no es un valor categórico. Cuando la predicción es un valor categórico, entonces estamos trabajando con un modelo de clasificación, no con uno de regresión. ¿Ok? Esa es entonces otra característica importante a tener en cuenta. Hasta acá, chicos, ¿todo bien por si acaso? No sé si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Está claro, Inge. Ya, súper. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro abordaje sobre regresión lineal. Y bien, entonces en nuestra clase anterior estuvimos hablando acerca de las intuiciones básicas matemáticas, de cómo podemos deducir, en este caso, una ecuación que nos permita de manera analítica encontrar los parámetros de la regresión lineal, ¿no? Entonces, algo en lo cual nosotros habíamos hecho énfasis es que lo que estamos buscando en realidad es encontrar el mínimo global de la función de error, ¿no? Entonces, habíamos indicado que la función de error de la regresión lineal, y ese es un punto muy importante por si acaso, chicos, la función de error de la regresión lineal es una función convexa de estas características. Entonces, esta función va a estar garantizado que ha de tener un mínimo global, un solo mínimo global de esta forma. Entonces, aquí vamos a tener el error de nuestro modelo, E mayúscula, y acá vamos a tener el espacio de features, ¿no? W. Esta función entonces, según les vengo indicando, va a tener un solo mínimo global. Entonces, para encontrar este mínimo global, nosotros tenemos dos alternativas en el caso de la regresión lineal. Podemos utilizar el método de los mínimos cuadrados, que fue lo que estuvimos abordando en nuestra clase anterior. Podemos hacer uso de la máxima verosimilitud, que dentro de un momento les voy a explicar en qué consiste, pero en cualquiera de estos escenarios, lo que nosotros estamos buscando es la combinación de pesos que optimizan nuestro modelo, es decir, que garantizan que el error va a ser el mínimo posible. Entonces, este punto, por ejemplo, va a ser, qué sé yo, en este plano que estamos viendo va a ser W igual a 2, y el desplazamiento que estamos encontrando va a ser, por ejemplo, W1 igual a 5. Entonces, nosotros podemos ver que cuando estamos optimizando una regresión lineal,
al final el objetivo que nosotros vamos a buscar lograr es encontrar los parámetros óptimos de nuestro modelo, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de manera analítica, haciendo uso del método de los mínimos cuadrados que vimos en la clase anterior, o bien podemos utilizar el método de la máxima verosimilitud, que es algo que dentro de un momento vamos a estar abordando, a tiempo de, bueno, darle una intuición probabilística al modelo de la regresión lineal en general, ¿no? Porque lo que nosotros asumimos es que cada uno de los puntos que integran nuestro dataset es totalmente independiente de los otros puntos que lo integran. Entonces, cada una de las predicciones que nosotros vamos logrando, asumimos que no tiene relación alguna con las otras predicciones que vamos a encontrar en el mismo dataset. Es decir, todos los puntos que integran nuestro dataset, asumimos que son linealmente, asumimos que son estadísticamente independientes en realidad, ¿no? Es decir, que cada uno de ellos se genera a ciegas de lo que ocurra con los otros puntos que componen nuestro dataset. A eso es a lo que nos referimos básicamente cuando hablamos de una independencia estadística entre todos los puntos que conforman nuestro dataset. Ahora, otro de los puntos que habíamos enfatizado en la clase anterior, y esto va en torno al método de los mínimos cuadrados, para poder encontrar de manera analítica los pesos o los parámetros del modelo de la regresión lineal, es que lo primero que nosotros debemos de hacer, lo primero que identificamos, es que cada uno de los puntos que tenemos en nuestro dataset ha de formar una distancia respecto del modelo óptimo que nosotros estamos optimizando. En este caso, el modelo que buscamos ajustar lo vamos a estar identificando como Y sombrero. Entonces, cada punto que nosotros advertimos acá está a una distancia de este modelo que representa el mejor ajuste. Entonces, estas distancias nosotros las habíamos identificado como epsilon. Entonces, al final lo que estamos buscando es encontrar el mínimo valor posible del error total de este modelo. En otras palabras, eso implica que tenemos que sumar todos los errores conformados por cada uno de los puntos y el modelo óptimo que estamos ajustando. Entonces, vamos a tener algunas distancias, por ejemplo, de acá a acá, vamos a tener un epsilon 1, que va a ser la diferencia de la altura del punto y del modelo óptimo, y esta distancia va a ser positiva. Pero si tenemos otros puntos en el dataset, como por ejemplo este otro que ustedes pueden ver, que está por debajo de la curva óptima, entonces la distancia en este caso que se conforma va a ser negativa. Ahí vamos a tener, por ejemplo, un menos, si este era epsilon 4, este va a ser menos epsilon 1, por ejemplo. Entonces, algunos de los errores van a ser positivos y otros van a ser negativos. Y lo que yo quiero es que al momento de optimizar, al momento de encontrar el mejor ajuste posible, este sea independiente del signo de los errores que resultan de cada punto y el modelo que optimizamos. Y es por ello que en la función objetivo de la regresión lineal, elevamos al cuadrado todos los errores. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que esta diferencia entre Y sub n y la predicción es en realidad epsilon sub n para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos epsilon sub n al cuadrado para suprimir el signo positivo o negativo. Entonces, esta sumatoria que ustedes pueden ver acá va a sumar todos los errores cuadráticos conformados entre los puntos y la función del mejor ajuste.
Y esto es lo que nosotros buscamos reducir. Tenemos que encontrar un mínimo de esta función. Tenemos que encontrar el mínimo global en realidad de esta función que representa el error de nuestro modelo en general. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y em, por eso es que decimos que la regresión lineal se optimiza por medio del método de los mínimos cuadrados. Y se refiere a esto, ¿no? O sea que lo que estamos buscando es encontrar una función que tenga el mejor ajuste posible, pero en ese proceso, en realidad, lo que estamos haciendo es encontrar este punto que les mencionaba al principio, o sea, esto de acá, ¿no? Entonces, esto consiste básicamente en elevar al cuadrado los errores que se van conformando entre cada punto y el mejor ajuste. Eso va a ser una función totalmente convexa con un único mínimo global, que es lo que buscamos. Y este punto le ha de corresponder a los parámetros óptimos que estamos logrando, ¿no? Ahora, lo último que vimos en la clase anterior era justamente la solución analítica de cómo podemos obtener los pesos haciendo uso del método de los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, lo último que habíamos deducido en nuestra clase anterior es esta expresión, a partir de la cual nosotros podemos obtener el vector de parámetros de la regresión lineal. Entonces, vamos a ir identificando algunas características base de este vector. En primera instancia, y aquí quiero que ustedes vayan participando un poquito, chicos, ¿cuál es el primer elemento que va a tener este vector W? En la forma en que lo obtenemos acá. El bias. Va a tener el vías, ¿verdad? Entonces, vías o W sub 0 son básicamente lo mismo, de acuerdo a la notación que nosotros estamos utilizando en este tema, ¿no? O sea, si vemos W sub 0 o si vemos el vías, al final nos estamos refiriendo a lo mismo. El siguiente elemento va a ser W1, por supuesto, W2, W3, y bueno, tantos pesos tengamos integrados en el vector. Y vector en este caso va a ser el vector de respuestas, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos qué es lo que integra ese vector. ¿Cuál va a ser la estructura de X mayúscula en este caso, chicos? ¿Qué valor va a tener la primera columna? Unos. Va a tener solamente valores equivalentes a 1, ¿verdad? La segunda columna le corresponde al primer feature. Ahí vamos a tener ya diversos valores, por ejemplo, 2000, 3000, etcétera, o lo que corresponda ya a ese nivel, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿esta matriz X transpuesta X estará garantizado que siempre va a tener inversa? Porque noten ustedes que para poder encontrar de manera analítica los pesos, necesito que esta matriz X transpuesta X sea invertible, ¿verdad? ¿Estará garantizado que esta matriz siempre va a ser invertible? Yo creo que no siempre, pero para eso hay métodos de saber, ¿no? Para ver si es invertible o no. Correcto. Entonces, esta matriz X transpuesta por X no siempre va a ser invertible. ¿Y en qué casos es más probable que tenga este escenario, ¿no? Que esta matriz X transpuesta X sea singular? Cuando tengo muy pocos datos, ¿sí? Generalmente en esos casos es donde voy a tener que esta matriz X transpuesta por X no va a tener inversa, ¿sí? ¿Podría mencionar alguna otra característica de esta matriz? ¿Será que se trata de una matriz simétrica?
Sí, supongo que sí. Tendría que ser una matriz simétrica para la multiplicación. Ujú. Es una matriz simétrica, ¿verdad? Y además una matriz cuadrada, porque si no, no tendría jamás inversa, ¿verdad? ¿Y cuáles serán las dimensiones de esta matriz? ¿Qué dimensiones tendrá? ¿Alguien tiene una idea, chicos? La cantidad de features más 1. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, como la primera columna tiene elementos solamente equivalentes a 1, a partir de la segunda columna vamos a tener x1, x2, x3, tantos features tenga asociados al dataset. Entonces va a ser el número de columnas que va a tener esta matriz X, va a ser el número de features más 1. Entonces, si transponemos esta matriz, entonces el número de filas que va a tener X transpuesta a X va a ser el número de features más 1 como número de filas, y como columnas va a tener exactamente lo mismo. Entonces esto va a ser para las filas, y para las columnas igualmente va a ser el número de features más 1. ¿Ok? Entonces, luego, ya haciendo uso de un ejemplo, vamos a ver cómo implementar esta ecuación, cómo la podemos pues llevar al ámbito de entrenar un modelo con algunos datos que nosotros vamos a tener. Pero bueno, lo que ya debe ir quedando claro hasta acá es que para que nosotros podamos encontrar los pesos del modelo directamente, la condición que debe cumplirse es que esta matriz X transpuesta a X tiene que existir. En caso de que esta matriz no sea invertible, entonces ahí yo voy a tener que utilizar algún método iterativo, por ejemplo, gradient descent, o bien utilizar regularización para poder asegurar de que esta inversa realmente exista. Ok, bien, eso es básicamente lo que quería puntualizar en torno a esto. Entonces, antes de que pasemos con las siguientes intuiciones, antes de que veamos el modelo de la regresión lineal desde un punto de vista probabilístico, conviene que nosotros comprendamos a cabalidad a qué nos referimos con una distribución de datos que es que se distribuye de manera idéntica e independiente, que es algo que nosotros vamos a identificar de esta manera. Cuando digamos que una distribución es IID, como ustedes lo ven acá, nos estamos refiriendo a aquella distribución que es independiente e igualmente distribuida o idénticamente distribuida. ¿Sí? Entonces, el concepto de independencia de una distribución estadística se refiere que el proceso de generar un punto del dataset no tiene nada que ver con el proceso que se ha seguido para generar los otros puntos. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos generando un dataset que tiene el peso y la talla de varias personas. El hecho de que yo le tome estas medidas a un paciente no influye en las medidas que yo obtenga de otro paciente en un dataset que yo estoy construyendo, porque cada uno de los procesos que se han seguido son totalmente distintos, por lo tanto no tiene nada que ver las medidas que yo le haya tomado a un paciente que las medidas que le tomo al otro. O sea, no hay una influencia entre ambos eventos. Por lo tanto, decimos que ambas circunstancias son totalmente independientes desde un punto de vista estadístico. Entonces, este es un supuesto que nosotros lo vamos a encontrar en la regresión lineal, pero también en los siguientes métodos que vamos a estar abordando. Si no existiera este supuesto, sería básicamente muy complejo trabajar en el ámbito del machine learning. Básicamente ningún modelo nos trabajaría adecuadamente. Entonces, es necesario tener en cuenta que cada uno de los puntos de nuestro dataset se genera de manera totalmente independiente. Por otra parte, nosotros asumimos que todos los puntos
pertenecen a la misma distribución de probabilidad. O sea, no puedo tener, por ejemplo, un punto que se distribuye de acuerdo a una Poisson y el otro se distribuye según, por ejemplo, la función de densidad normal, ¿no? Eso no puede ocurrir. Todos los puntos tienen que tener exactamente la misma distribución estadística. Ese es un requisito. De otra manera, esto no funciona. Entonces, estos dos conceptos de independencia y de la misma distribución es algo que nosotros vamos a asumir independientemente del modelo que estemos empleando como ajuste a nuestros datos. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro del contexto particular de la regresión lineal, el supuesto principal que vamos a tener es que cada una de las predicciones que nosotros vamos tomando es totalmente independiente de las otras. O sea, desde ahí ya tenemos un supuesto principal. Entonces, las respuestas que nosotros tenemos, las respuestas que están comprendidas en un dominio real, se generan de manera totalmente independiente. Ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a partir de ello es que definimos adecuadamente el método de la máxima verosimilitud para la regresión lineal. Por otra parte, vamos a decir que la regresión lineal es un modelo discriminativo. ¿Y por qué decimos que es un modelo discriminativo? Y aquí viene un tema muy importante que tenemos que todos tener en cuenta. Decimos que es un modelo discriminativo porque lo que estamos modelando probabilísticamente es P de Y dados los datos, o sea, X, y los parámetros del modelo. Esta es la probabilidad que nosotros estamos modelando. ¿Y cómo la vamos a modelar? A través de alguna distribución estadística que nosotros conozcamos. Por ejemplo, vamos a suponer que cada una de estas probabilidades tiene una distribución normal, tiene una distribución gaussiana. ¿Ok? Entonces, los modelos discriminativos lo que buscan es modelar este tipo de probabilidades. Entonces, ¿cómo van a realizar este proceso? A través de un ajuste de parámetros, a través de un ajuste de curvas, si ustedes quieren. Los modelos discriminativos se distinguen de los modelos generativos en que estos últimos buscan más bien buscan modelar esta otra probabilidad, la probabilidad de X, dada la respuesta y los parámetros. O sea, al revés. Un modelo discriminativo genera nuevas predicciones, o sea, modela las respuestas, mientras que un modelo generativo genera nuevos datos en base a las respuestas que les damos, ¿sí? Entonces, de ese modo es como nosotros tenemos modelos tales como el naive Bayes, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de esto, que es el modelo naive Bayes, que es un modelo que en realidad tiene una distribución de probabilidad asociada a este tipo de estructura, ¿no? O sea, genera nuevos datos en base a una distribución que le asociamos a este tipo de probabilidad. Entonces, el método de naive Bayes tiene la posibilidad de generar nuevos ejemplos, nuevos X en otras palabras. Por ejemplo, si nosotros hemos entrenado el modelo con un conjunto de datos que tiene varias imágenes, el típico dataset, por ejemplo, de las imágenes manuscritas, entonces naive Bayes me puede generar nuevas imágenes de números manuscritos. ¿Por qué modela este tipo de probabilidad? Modela los datos de mi dataset, mientras que este otro modela las respuestas. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia entre un modelo discriminativo y un modelo generativo. El discriminativo busca modelar las respuestas, o sea, busca un mejor ajuste posible
a las respuestas que le están dando a mi modelo. Entonces, estas respuestas modeladas eventualmente se van a convertir en predicciones, ¿sí? Cuando hablamos del caso particular de la regresión lineal. Entonces, en cambio, los modelos generativos tienen la potencialidad de generar nuevos datos en base a las respuestas que les damos, o sea, es al revés, ¿no? El modelo tiene la posibilidad de generar nuevos ejemplos. Entonces, un modelo que ingresa dentro de esta categoría es, por ejemplo, el modelo Naive Bayes, que como les decía, puede generar inclusive nuevas imágenes del dataset MNIST en base a la distribución que nosotros le asignemos a esta probabilidad. Pero tenemos también otros modelos. Por ejemplo, ahí tenemos las redes neuronales GAN, que nos permiten generar a partir de ruido imágenes completas, imágenes faciales de personas que no existen, ¿no? Entonces, esto es principalmente para darles una referencia de dónde encontramos esta diferencia de los modelos discriminativos y generativos. De todas formas, cuando empecemos a realizar el abordaje, cuando estemos realizando la introducción a las intuiciones bayesianas de modelos no supervisados, vamos a reencontrar esta definición, esta diferencia entre los modelos discriminativos y los modelos generativos. Lo que por el momento tenemos que tener todos nosotros claro es que la regresión lineal es un modelo discriminativo, al igual que la regresión logística, al igual que las redes neuronales. Porque todos estos todos estos algoritmos que les menciono modelan esta probabilidad, la probabilidad de la respuesta dados los datos y los parámetros del modelo. Ok, hasta acá todo bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda por si acaso. Todo bien, Inge. Ya, súper. Bien, entonces, teniendo en claro este concepto de independencia estadística y teniendo en cuenta que la regresión lineal es un modelo discriminativo, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a encontrar una intuición probabilística para la regresión lineal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta acá, muchachos, es que cada respuesta, en realidad cada punto de nuestro dataset, incluyendo X y Y, se genera de manera totalmente independiente. Entonces yo voy a hacer un pequeño trazo acá para ir ilustrando estos conceptos que considero que son esenciales para que todos podamos ir teniendo en claro qué es lo que se está haciendo acá. Entonces, aquí tenemos la distribución gaussiana. Vamos a hacer un breve trazo por acá, que va a estar caracterizado por ser una campana de Gauss más o menos de estas características. Entonces, acá en el eje X lo que voy a tener yo es un conjunto de respuestas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo voy a tener una respuesta Y sub 1, una respuesta Y sub 2, una respuesta Y sub 3, una respuesta Y sub 4 y así, ¿no? Entonces, aquí voy a tener el espacio de respuestas posibles del modelo. Como lo que yo estoy buscando es encontrar un mejor ajuste posible a los datos, entonces las respuestas tienen que ser lo más correctas posible. ¿Sí? Esa es la principal intuición que nosotros tenemos. Entonces, nuestro supuesto va a ser en este caso que todas estas respuestas tienen una distribución normal. ¿Sí? Entonces, en realidad, si nosotros inclusive
ingresamos un poco más a fondo en las intuiciones específicas del modelo como tal, vamos a encontrar de que el error cuadrático que anteriormente estuvimos hablando, tiene una distribución normal. Ese ruido que nosotros vemos que genera las dispersiones de cada uno de los datos respecto del modelo, tiene una distribución normal. Todos ellos tienen distribución normal. Ese es el principal supuesto que tenemos. Entonces, cada una de las respuestas que nosotros vamos a ir teniendo va a estar asociado a una probabilidad que, como les venía indicando, se modela de acuerdo a la distribución gaussiana. Entonces, esta altura que ustedes ven acá, que hay desde y1 hasta el techo de la campana de Gauss, va a ser para nosotros P de y1 dado x1 con los parámetros, por ejemplo, y toda la historia, ¿no? La distancia que hay entre la respuesta y2 y el techo, de donde intersecta este punto, va a ser P de y2 dado x2 y bueno, toda la cosa ahí, ¿no? Lo mismo en este caso, va a haber una distancia entre la respuesta y sub 3 y el techo de la distribución gaussiana, y esta intersección le voy a llamar, bueno, esta distancia en realidad, esta altura que yo tengo acá, va a ser P de y3 dado x3 y los otros parámetros y toda la historia, ¿no? Lo mismo en este caso. La altura conformada entre el eje horizontal y el techo de la campana de Gauss va a ser P de y4 dado x4 y bueno, toda la historia. ¿Ok? Bien, resulta que todas estas alturas están definidas por esta expresión que nosotros vemos acá en la diapositiva. Entonces, cada una de estas alturas está modelada de acuerdo a la distribución gaussiana de esta forma. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, cada una de las probabilidades, cada una de estas alturitas que estamos viendo acá, se la puede calcular con esta expresión que, como ustedes pueden ver, claramente define la distribución gaussiana con parámetros, en este caso la media, ¿no es cierto? La media en este caso va a ser el ajuste óptimo de nuestro modelo, o sea, W transpuesta por X. Este es el modelo óptimo que nosotros estamos buscando obtener. Y vamos a tener también una desviación típica que nosotros arbitrariamente la definimos. En realidad este parámetro no se utiliza. Es algo que nada más por defecto lo estamos asociando a la distribución gaussiana. Sin embargo, esto que nosotros estamos viendo acá, y voy a permitirme hacer otro gráfico donde vamos a retomar la curva del mejor ajuste posible y algunos puntos por ahí. Aquí voy a tener un primer punto y aquí voy a tener otro punto. Este modelo es y es sombrero para mí, ¿no? Así es como lo hemos venido definiendo. Entre este punto y el modelo hay un error. Este error, de igual modo, tiene una distribución gaussiana. Y si ustedes revisan la literatura, en algunos casos van a encontrar gráficos que tienen más o menos estas características. Entonces, el error, al tener una distribución gaussiana, va a tener más o menos esta forma, ¿no es cierto? Puede estar situado en cualquier lugar de esta línea vertical que ahora estoy trazando, pero fíjense en dónde está situada la media. La media, en realidad, de esto es el modelo óptimo que estamos buscando. Y este modelo óptimo es W transpuesta por X, que es lo primero que hemos visto, ¿no? Es la función lineal que desde inicios de lo que son las definiciones de la regresión lineal hemos estado viendo. O sea, esto es W1 por X1 más W2 por X2, etcétera, etcétera, ¿no? Incluyendo el bias también. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que esta distribución gaussiana está centrada en el modelo, ¿no?
Porque esto de acá en realidad es para nosotros, y es sombrero, es el modelo como tal. Esa es la media, ¿no? Si ustedes recuerdan la ecuación general de la distribución gaussiana, aquí voy a tener y menos mu, ¿no ve? Y todo eso al cuadrado, pero mu en este caso es el modelo, o sea, la media de esta distribución gaussiana que define cada una de las respuestas es el modelo, en otras palabras. ¿Ok? Por eso es que estamos viendo esto acá. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, jefe. Sí. Ya. Entonces, eso nada más para irles dando una referencia. Y lo mismo va a ser en este otro caso, ¿no? O sea, aquí tenemos otro punto. Este punto va a tener un error, va a tener una distancia respecto del modelo óptimo, pero nuevamente, ¿no es cierto? El modelo es la media de ese error. Entonces, nuevamente vamos a tener una campana de Gauss más o menos de esta forma y va a estar centrada en el modelo, que es la media. Ahora, la desviación estándar, la desviación típica de estas campanas de Gauss va a ser el sigma que nosotros le estamos poniendo acá, ¿no? Este valor de sigma. Entonces, aquí voy a tener, qué sé yo, un primer valor de sigma. Aquí voy a tener ese mismo valor y así, ¿no? Ok. Entonces, de ahí es de donde sale esta expresión que ustedes pueden apreciar. Sale de la distribución que tiene cada uno de los errorcitos que se forman entre los puntos del dataset y el modelo, donde en este caso estamos asumiendo que la media de la distribución gaussiana del error es el modelo mismo. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora con cada uno de estos, con cada una de estas probabilidades? Las situamos en una campana de Gauss, de esta forma, ¿no? Y lo que nosotros estamos buscando ahora hacer es encontrar una campana de Gauss, ¿sí? Que va a reflejar o va a representar la verosimilitud de nuestro modelo. ¿En qué consiste este concepto de la verosimilitud o likelihood? La verosimilitud de un dataset, y este es un concepto importante, chicos, la verosimilitud de un modelo es la probabilidad conjunta de los datos de este modelo. En este caso, la verosimilitud o el likelihood de este modelo que nosotros ahora estamos identificando va a ser el producto de todas estas probabilidades que les decía al principio, o sea, de esta alturita, de esta de acá, de esta, de esta. Porque como les he venido diciendo, todas estas probabilidades, todos los puntos, todas las predicciones en realidad se generan de manera independiente. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad conjunta? Eso conviene que antes de tal vez ingresar en esta notación lo podamos claramente identificar. Entonces, la verosimilitud les decía que es la probabilidad conjunta del dataset. En este caso, el dataset va a estar compuesto por todas las respuestas que nosotros tenemos asociadas a él. Es decir, esto va a ser la probabilidad de la primera respuesta, de la segunda respuesta, de la tercera respuesta, de la cuarta, etc. Hasta y sub n mayúscula. O sea, tantos datos yo tenga en el dataset, dados los datos, o sea, dado el dataset completo, X mayúscula, y sus parámetros. Eso es para nosotros la verosimilitud. Entonces, aquí hay otro concepto importante que desde el principio veníamos hablando. Tenemos, por ejemplo, dos eventos, A, B, que asumimos que son totalmente independientes entre sí. Tenemos la regla producto de las probabilidades que nos permite expresar esta probabilidad conjunta de la siguiente forma, como la probabilidad del primer evento dado el segundo evento por la probabilidad del segundo evento. Y aquí viene la pregunta para ustedes, chicos. Sabiendo que A y B
son estadísticamente independientes, esta probabilidad de A dado B, ¿a qué será igual? Probabilidad de B dado A. Ya. No estoy muy de acuerdo con eso. O sea, dependerá el evento A de lo que pase con el evento B. No, ¿verdad? Como estos dos eventos son totalmente independientes, entonces esta probabilidad de acá es lo mismo que decir simplemente probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces, si tengo ya también tres eventos que son totalmente independientes entre sí, es decir, probabilidad de A, B y C, la probabilidad conjunta de todos estos eventos va a estar dada simplemente por el producto de todas las probabilidades, por el producto de las probabilidades de cada evento como tal. Entonces voy a tener acá la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Ya. Sí. Eso es algo que de todas formas hemos definido en la sección de probabilidades cuando estábamos viendo esto en Emergentes 1, ¿no? Habíamos hablado acerca de independencia de eventos y habíamos establecido que cuando tenemos dos eventos independientes, entonces la probabilidad condicional de A dado B es simplemente la probabilidad de A. ¿Ok? Y lo mismo se extiende si yo tengo n eventos como tal. Si tengo A, B, C, D, E, o sea, tengo las letras del alfabeto, la probabilidad conjunta de todo eso va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, etc. Así es como definimos la probabilidad conjunta de eventos que son independientes entre sí. Ok. La razón por la cual he introducido o he repasado este concepto brevemente es porque eso es lo que estamos viendo acá. Les venía diciendo que todas las respuestas de nuestro dataset ocurren de manera totalmente independiente. Entonces, sabiendo eso, chicos, esta probabilidad conjunta de todo el dataset, que es la verosimilitud o el likelihood, la podemos también expresar de la siguiente forma. La podemos expresar como la probabilidad, el producto de la probabilidad de Y1, o sea, de la primera respuesta, dado X1 y los parámetros. Por la probabilidad de Y2 dado X2 y los parámetros. Por la probabilidad de Y3 dado X3 y los parámetros. Y así. Para tantos datos yo tenga asociados a mi dataset. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos, por si acaso? Sí, Inge. Ahora, yo puedo expresar esto de manera genérica, como una productoria, que es lo que estaba a punto de hacer hace un momento. Entonces, esta productoria va desde n igual a 1 hasta n mayúscula, que es el número de datos que tiene mi dataset. Entonces, esto va a ser el producto de p y sub n, dado el dataset completo, o sea, todos los datos que integran el dataset y los parámetros. Esa es la forma entonces en la cual nosotros vamos a interpretar la verosimilitud o el likelihood de la regresión lineal. Pero esto es algo que en realidad nosotros vamos a ver inclusive más adelante cuando estemos hablando de la regresión logística, porque la regresión logística igualmente se entrena por medio de este método del máximo likelihood. Ahora bien, hay una estrecha relación entre el error total de los mínimos cuadrados y la verosimilitud de la regresión lineal. La única diferencia, chicos, es que tienen el signo opuesto.
Entonces, si por una parte teníamos una función de error que buscábamos minimizar, ¿no es cierto? Este era el error cuadrático de nuestro modelo, en mayúscula, así como nosotros lo hemos denominado. La verosimilitud, ¿qué curva tendrá? El likelihood que nosotros estamos Como la evaluando. campana. Va a ser una campana, ¿verdad? En realidad va a ser lo mismo que esto, pero invertido. Así, ¿no ve? Sí. Entonces, lo que estamos buscando más bien es maximizar la verosimilitud, maximizar el likelihood en este caso. O sea, estamos buscando este punto que en realidad es el mismo que el del error mínimo, ¿no? O sea, este punto de acá y este otro en realidad son los mismos si los proyectamos en el eje X, ¿no? Ahí tenemos el conjunto de parámetros. Entonces, minimizar el error y maximizar la verosimilitud, al fin y al cabo, muchachos, son lo mismo. Nos van a llevar a la misma solución, ¿sí? Ese es un concepto importante que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, minimizar el error de la regresión lineal y maximizar la verosimilitud, maximizar el likelihood, al fin y al cabo son lo mismo. Y consiste en calcular derivadas, igualarlas a cero y luego obtener los parámetros, tal como dentro de un momento vamos a ver. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge. Ya, entonces, la regresión lineal, alternativamente, se la puede optimizar a través de la máxima verosimilitud. Entonces, de manera análoga a lo que antes hemos visto, que era minimizar el error cuadrático, ahora más bien lo que vamos a buscar es maximizar esta expresión. Tenemos que encontrar el máximo de esta productoria de los puntos que tenemos en nuestro dataset. Eso es lo que estamos buscando. Ok, entonces con este concepto de likelihood ya comprendido, lo siguiente que vamos a pasar a hacer es a enfocarnos un poquito en los aspectos técnicos de cómo podemos optimizar la regresión lineal por medio de este método del maximum likelihood. Entonces, la probabilidad que ustedes pueden ver acá, esta probabilidad conjunta, ¿no? En realidad es nuestro likelihood. Esto, de hecho, nosotros lo podemos expresar de la siguiente forma. Entonces, esta va a ser la probabilidad de todas las respuestas, o sea, la probabilidad del vector de respuestas, ¿sí? A veces, por si acaso, vamos a ver Y con una flechita encima, o bien vamos a ver Y con negrilla, así de esta forma. Al fin y al cabo nos estamos refiriendo a lo mismo. Les venía diciendo que cuando veamos la notación ya sea de la negrilla o de la flecha encima de la variable, nos estamos refiriendo a un vector. Entonces va a ser la probabilidad de Y vector dado el dataset X mayúscula y los parámetros del modelo. Así, de esta forma. Esto entonces es lo que tenemos que maximizar. Y eso es lo que podemos advertir acá, ¿no? O sea, esta expresión es lo que tenemos que buscar maximizar. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que yo voy a hacer por acá? Voy a anotar esta expresión de la verosimilitud, del likelihood, que le voy a denominar simplemente L. Y esto va a ser el producto desde n igual a 1 hasta n de la distribución gaussiana de cada una de las respuestas. Esto ya lo hemos visto con anterioridad de dónde sale, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 1 sobre raíz de 2pi sigma. Eso ya viene de la distribución gaussiana por el exponencial de menos y sub n menos b doble transpuesta por x sub n al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado.
Ok, entonces, como les venía diciendo, lo que tenemos que encontrar es el máximo de esta función, porque eso es equivalente a encontrar el mínimo del error cuadrático total, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Será que a partir de acá, alegremente, yo puedo calcular derivadas y puedo despejar W, así en esta forma en que tenemos la función? ¿O es que voy a tener complicaciones? Yo creo que sí va a haber complicaciones, Inge. Esta función es muy complicada, ¿no? Imagínense calcular la derivada de un exponencial y luego lo que está dentro y demás, ¿no? O sea, no va a ser factible. No lo podemos hacer de manera sencilla. Entonces, una técnica que nosotros acostumbramos utilizar es que en lugar de maximizar directamente la verosimilitud del modelo, maximizamos más bien el logaritmo de esa verosimilitud. Por eso es que le llamamos log likelihood, ¿no ve? Es por esa razón, porque en realidad lo que estamos optimizando es el logaritmo de la verosimilitud. En realidad, esto no afecta. O sea, al final los parámetros que vamos a obtener por medio de log likelihood serían los mismos que si estaríamos directamente optimizando esta función. No afecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esa técnica de utilizar el logaritmo para ambos lados de la expresión. Entonces, aquí vamos a tener logaritmo de L va a ser igual, y esta productoria se va a convertir más bien en una suma, ¿sí? Que va desde n igual a 1 hasta n del logaritmo de todo lo que está adentro, ¿no? O sea, de este 1 sobre raíz de 2pi por sigma por el exponencial de todo esto, ¿no? Menos w transpuesta xn al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Ok, entonces vamos a ir desarrollando esto, chicos. Yo voy a seguir por acá. Entonces tenemos acá sumatoria desde n igual a 1 hasta n. El logaritmo de un recíproco, ¿a qué es igual, chicos? Al denominador. Y ya, o sea, de esta forma, logaritmo de raíz de 2pi sigma, ¿no? Ya, en realidad, el logaritmo de esta primera expresión yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Va a ser menos 1/2 por n. No, esto todavía no lo estamos evaluando. Menos 1/2 por logaritmo de 2pi por sigma. De esa forma se puede expresar este primer logaritmo por si acaso. ¿Y por qué es eso? Porque el logaritmo vamos a suponer un caso especial, ¿no? 1 sobre x, 1 sobre raíz de x. Raíz de x es lo mismo que decir x a la 1/2, ¿verdad, chicos? O sea, esto es lo mismo que decir logaritmo de 1 sobre x a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, el logaritmo de una expresión recíproca como la que tengo acá es lo mismo que decir menos logaritmo de x a la 1/2. ¿No es cierto? El logaritmo de un recíproco es simplemente el logaritmo negativo. Eso es por definición. Ahora, este exponente de acá pasa a multiplicar al logaritmo, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser menos 1/2 por logaritmo de x. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá, verdad? Como esto es 1 sobre raíz de 2pi sigma, entonces eso simplemente se puede escribir como menos 1/2 logaritmo de 2pi sigma.
¿Ok? Bien. Ahora, seguimos aplicando esta sumatoria, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser sumatoria desde n igual a 1 hasta n. El logaritmo de un exponencial, logaritmo con exponencial se cancelan, ¿verdad? Porque son funciones análogas. Una es la inversa de la otra. Aquí simplemente me va a quedar y sub n menos b doble transpuesta xn al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ya. Entonces, este logaritmo de la verosimilitud va a ser igual a menos esta sumatoria. Voy a factorizar esta parte de acá, está medio feo. Lo voy a traer adelante para que sea más legible. Entonces, esto va a ser 1 sobre 2 sigma al cuadrado por la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de y sub n menos b doble transpuesta de xn al cuadrado menos, y bueno, acá estamos, en realidad ninguno de los términos tiene subíndice n, por lo tanto, esta segunda sumatoria va a ser lo mismo que decir n medios logaritmo de 2pi sigma. Esta segunda expresión de acá, esto que ustedes pueden ver es una constante. This is a constant. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que cuando yo derive esto respecto de los parámetros, esto va a volar, ¿no ve? Ya no va a haber. Y quiero que presten atención a esta expresión de acá. Esto es lo mismo que decir sumatoria desde n igual a 1 hasta n de y sub n menos y sombrero sub n. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Y eso está multiplicado por una constante de escalamiento que le vamos a llamar k, ¿no? Donde este k es 1 sobre 2 sigma al cuadrado, ¿no? Que nos podemos incluso olvidar de eso. Vean lo siguiente. Cuando hacemos uso de una intuición probabilística para la regresión lineal, al final de cuentas estamos llegando a la misma expresión que habíamos al principio utilizado para el error cuadrático, ¿no es cierto? Porque esto de acá, esto es el error cuadrático. El error cuadrático total de nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de este supuesto, ¿no es cierto? Que todos los puntos tienen una distribución gaussiana y por medio del método de la máxima verosimilitud, al fin y al cabo estamos llegando a lo mismo que originalmente habíamos pues intuido, ¿no? Con la optimización por medio de del mínimo del error cuadrático total. Lo único que cambia acá es el signo, como claramente ustedes pueden ver. El error cuadrático tenía signo positivo, pero la verosimilitud, en realidad, para ser más explícito, el logaritmo de la verosimilitud tiene signo negativo. Entonces ahí está lo que les decía, chicos. El error cuadrático, en realidad, bueno, la única diferencia que existe entre el error cuadrático total de la regresión lineal y la verosimilitud es el signo, ¿sí? Por eso es que en un caso tenemos una curva que va en este sentido, ¿no es cierto? Que va descendiendo y tiene un mínimo global, mientras que la verosimilitud es una curva al revés, ¿no es cierto? Y tiene un máximo global. Por lo tanto, si yo quiero convertir la verosimilitud en error, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo al logaritmo de la verosimilitud. Voy a tener exactamente lo mismo que anteriormente, ¿no?
el error cuadrático total. Y luego, si quiero igualmente encontrar los parámetros de la regresión lineal por medio de este método de la máxima verosimilitud, voy a llegar exactamente a lo mismo que habíamos deducido en la anterior clase, que es esto. W es igual a X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Voy a llegar exactamente a esta misma solución por medio del método de la máxima verosimilitud. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, jefe. Ya. Ok, entonces, lo que nosotros ya podemos ir intuyendo de todo esto es que la solución por medio del método de los mínimos cuadrados y la solución por medio del método de la máxima verosimilitud, al fin y al cabo, son lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, se trata de dos problemas equivalentes y de dos formas en las cuales yo puedo, de manera analítica, encontrar cuáles son los parámetros de la regresión lineal. Ok. Bien, eso era básicamente lo que quería que vayamos puntualizando en torno a las intuiciones probabilísticas de este modelo. Entonces, lo que originalmente les iba diciendo es que cada una de las alturas que podemos ver en esta campana de Gauss, ¿no es cierto?, es esta probabilidad de los datos. Por ejemplo, acá tenemos una probabilidad de Y1, dados los parámetros del modelo, ¿no? Dado X y los parámetros. Esta otra va a ser la probabilidad de Y2, dado X y los parámetros. Lo mismo puede decirse de esta tercera, de esta cuarta y así. En el fondo, lo que nosotros estamos haciendo cuando empleamos el método de la máxima verosimilitud es encontrar una distribución que se ajuste de la mejor forma posible a los datos que estamos buscando. Entonces, en este caso, nosotros podemos advertir que teniendo en cuenta que esta es la distribución de respuestas que tengo en el dataset, una campana de Gauss de estas características es la que mejor se ajusta a ese conjunto de respuestas. Pero puedo tener varias curvas candidatas. Por ejemplo, otra campana de Gauss puede ir en este sentido, ¿no ve? Y en este caso, podemos ver que la media va a estar más o menos por acá, ¿no es cierto? Y esta curva no tiene un buen ajuste en nuestros datos, porque algunos de ellos están cayendo más acá, no tenemos una buena representación. Y también la desviación típica es muy grande, ¿no? No tenemos un buen ajuste como tal. Lo mismo puede decirse de este otro caso, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una campana de Gauss más o menos de esta forma, que está más achatada, que si bien tiene la misma media que la anterior, no toma en cuenta ni este dato de acá, ni este otro, ni este otro. Por lo tanto, esta segunda curva tampoco tiene un buen ajuste a nuestros datos. Entonces, podemos ver que es más bien esta campana de Gauss, que originalmente teníamos en el trazo, la que incluye, ¿no es cierto?, a todos los datos que teníamos en nuestro dataset, a todo el set de respuestas que estamos optimizando. Ok, ¿todo bien hasta acá, chicos? Sí, jefe. Ya. Entonces, aquí viene lo que les decía de principio. Haciendo uso del método de la máxima verosimilitud, al final llegamos a lo mismo que el problema de los mínimos cuadrados, ¿no? Y lo único que cambia es básicamente el signo de la función que queremos optimizar. Entonces, eso claramente nosotros lo podemos verificar si prestamos atención al término que está acá, ¿no?
a este segundo término de la expresión que integra la verosimilitud del modelo, ¿no? Entonces aquí claramente podemos ver que esta sumatoria ilustra el error cuadrático que anteriormente ya hemos visto, pero con el signo cambiado. Entonces este tiene signo menos. Entonces, lo que antes era un problema de minimización, cuando trabajamos con el método de la máxima verosimilitud, con el método de maximum likelihood, lo único que cambia es el signo, ¿no? Entonces, en un escenario tenía que ser minimización y aquí más bien va a ser maximización. Por lo tanto, son problemas totalmente análogos. Y por supuesto, la solución a la cual llegamos con este método de la máxima verosimilitud es exactamente el mismo que con el método de los mínimos cuadrados o least squares, así como lo hemos denominado. Ok, eso entonces por una parte. Y para que vayamos introduciendo, para que vayamos teniendo una intuición probabilística de la regresión lineal en general. Ahora bien, les decía que cuando trabajamos con modelos paramétricos en general, algo que nosotros tenemos que cuidar es el tema de tratar de evitar el sobreajuste de nuestros modelos. Entonces, una técnica que nosotros podemos emplear para evitar este tipo de escenarios es la regularización. Entonces, la regularización de un modelo lo que nos permite lograr es que vamos a reducir la posibilidad de que nuestro modelo ingrese en un potencial sobreajuste. Entonces, hay diversas extensiones del método de regularización, pero todo esto parte, en realidad, de aplicar un término adicional a la función objetivo que nosotros estamos buscando optimizar, ¿no? Entonces, en el caso de la regresión lineal, hablamos de una regularización L2, que es la más utilizada, y cuando hacemos uso, cuando estamos optimizando una regresión lineal con regularización L2, decimos que estamos optimizando una regresión rich. Se le llama así, rich regression. Entonces, en ese caso en particular, la función que nosotros vamos a estar buscando optimizar es la que ustedes ven acá. Noten claramente que el primer término que integra esta expresión es la expresión de los mínimos cuadrados del least squares en su forma vectorial. En la clase anterior, nosotros habíamos llegado a esta expresión, ¿no? Esa es la forma en la cual de manera o haciendo uso de una notación matricial podemos expresar la función objetivo de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, lo que originalmente, esto era una sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado, entonces esa sumatoria nosotros la podemos denotar de manera vectorial de esta manera. El otro término que podemos advertir en esta misma expresión, este término que ustedes están apreciando, es lo que nosotros conocemos como término de regularización. Y en este caso particular, la regularización que estamos utilizando es una regularización L2. ¿Por qué denominamos esto regularización L2? Porque esta expresión, si ustedes recuerdan lo que hemos visto originalmente en álgebra lineal y todo esto, se la puede también expresar de esta forma, como el módulo del vector de parámetros elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el exponente de esta expresión es lo que define el tipo de regularización que estamos aplicando. También podemos tener una regularización L1, ¿no? En la regularización L1,
en realidad lo que va a ocurrir es que en lugar de elevar el módulo del vector al cuadrado, vamos a hallar el valor absoluto del vector. Entonces, esto es como si estuviéramos elevando este valor absoluto a la primera potencia, y por eso decimos que estamos aplicando una regularización de tipo L1. Entonces, la regresión lineal con regularización L2, chicos, tiene un nombre especial y se llama Ridge Regression. Así es como se la conoce. Mientras que la regresión lineal con regularización L1, ¿recuerdan qué se llamaba? Eso lo vimos el año pasado. Había un nombre medio raro ahí. Lazo. Exactamente. Es como el lazo, ¿verdad? De los vaqueros, así se llama esa regresión. Entonces esto es lazo. Entonces, cada uno de estos métodos de regularización que aplicamos a la regresión lineal tiene un efecto específico en los parámetros, pero al fin y al cabo, lo que estamos buscando es reducir el valor de los pesos, o sea, reducir la complejidad de nuestro modelo en general. La regresión lazo va a ser un poco más agresiva en términos de reducir la complejidad que la regresión L2, ¿no? Que la regresión Ridge. Porque en realidad la regresión lazo lo que hace es eliminar parámetros, tal como vamos a ver en el gráfico más adelante. Entonces, este término de regularización nos permite reducir la complejidad del modelo. Ahora, ¿en qué grado reducimos la complejidad de nuestro modelo? Porque reducir la complejidad involucra anular parámetros, ¿sí? Siempre que nosotros hablemos de reducir la complejidad de un modelo paramétrico, nos vamos a estar refiriendo a la anulación de algunos parámetros que tiene dicho modelo. Entonces, la regularización en general va a cumplir ese propósito que ahora les indico, ¿no? O sea, anular algunos parámetros que va a tener este modelo que estamos buscando optimizar. Como pueden ver acá, este factor de regularización viene asociado a una constante lambda. Esta constante lambda influye en el grado de regularización que le estoy aplicando al modelo. Mientras más alto es este valor de lambda, más estoy reduciendo la complejidad del modelo. Mientras menor sea este valor de lambda, menos regularización voy a tener y por lo tanto más propensión al sobreajuste. Entonces aquí conviene que nosotros hagamos notar eso. Mientras mayor sea el valor de lambda, menor complejidad. Y mientras menor sea el valor de lambda, vamos a tener mayor complejidad. Y alguien podría mencionar entonces qué papel juega lambda en términos del trade-off entre el bias y la varianza. ¿Cómo es que afecta lambda al bias y la varianza del modelo? Lo reduce. Mientras más alto sea el valor de lambda, reduce la varianza del modelo, ¿verdad? O sea, la propensión al sobreajuste. Pero al mismo tiempo incrementa el bias, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Y mientras menor sea el valor de lambda, mayor va a ser la propensión al sobreajuste, o sea, mayor va a ser la varianza del modelo, ¿no?
Ok, entonces, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, al igual que la intuición de la regresión lineal basada en mínimos cuadrados con regularización, según lo que hemos visto con anterioridad, también hay una intuición probabilística asociada a lo que es la regularización que vamos a estar viendo más adelante. Pero bueno, la regularización, como les he venido indicando de principio, juega un papel importante en la existencia de la matriz X transpuesta X que queremos invertir para poder encontrar de manera analítica los parámetros de la regresión lineal. Entonces, la expresión que ustedes pueden apreciar en este caso es básicamente la misma que la solución que hemos deducido por medio del método de los mínimos cuadrados, con la excepción de que ahora tenemos esta expresión lambda por i, ¿no? Donde lambda es el factor de regularización que le estamos suplementando a nuestro modelo. Y de hecho, pues lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a pasar a deducir de dónde sale esta expresión que ustedes ven acá. Y vamos a enunciar nuevamente la expresión original de los mínimos cuadrados que originalmente nosotros hemos deducido, que tenía esta forma. Y vector menos y predicción transpuesta por y menos y predicción más lambda medios por w transpuesta por w. Vamos a asumir que todos estos son vectores. Solamente por ahora voy a omitir esta notación de las flechitas para que no se nos haga muy engorroso lo que vamos a estar deduciendo. Entonces les venía diciendo que este término que tenemos acá es la regularización L2. Nuevamente lo que queremos hacer es optimizar este modelo, lo que implica que tenemos que derivar esta ecuación respecto de los parámetros e igualarla a cero, tal como lo hicimos en el caso de los mínimos cuadrados originalmente. Entonces, vamos a derivar esta expresión, lo que significa que tengo que en realidad computar el gradiente respecto de los parámetros. Y haciendo esto, bueno, esta parte de acá, muchachos, es como si estuviera elevando y menos y sombrero al cuadrado, ¿no? Y sabemos además que y sombrero es x por w. Eso a no olvidarnos, por favor. Entonces, hay que utilizar la regla de la cadena para poder derivar todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir un medio por la derivada de esta función y menos y sombrero que está elevada al cuadrado, como les digo. Entonces, la derivada de algo que está elevado al cuadrado es 2 veces ese algo. 2 veces y por y sombrero en este caso, ¿no? Ahora tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis. O sea que tenemos que derivar y sombrero respecto de w, que es el portador de los parámetros, ¿no? Entonces la derivada de menos y sombrero respecto de w, ¿a qué será igual? Menos x. Menos x, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos x. Esto en realidad es una transpuesta, ¿ya? Para respetar la notación. Más lambda medios, y la derivada de w al cuadrado va a ser simplemente 2w, ¿verdad? Porque esto igual es como si estuviera elevando w al cuadrado. Este w transpuesta por w es como si estuviera elevando w al cuadrado. Podemos interpretarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, ya puedo ir simplificando algunas cositas. Y de hecho, algo que ya puedo ir haciendo es utilizar esta expresión, ¿no es cierto? Esta relación matemática de la transpuesta de un producto, que la podemos poner de esta otra forma. B transpuesta
por A transpuesta y así, ¿no? Entonces, esa es una expresión que nosotros originalmente hemos visto. Y la vamos a aplicar acá. Entonces, este 2 con este 2 se van. Y, bueno, lo siguiente que va a ir quedando va a ser menos X transpuesta por Y, menos Y sombrero, pero Y sombrero es X, X por W, más, bueno, este 2 con este 2 se va, y me queda lambda por W igual a 0. Entonces ahora expandimos los términos y aquí vamos a tener menos X transpuesta por Y más X transpuesta por X por W más lambda por W igual a 0. Entonces, esta expresión de acá y esta otra son las únicas que tienen W como factor común. Entonces puedo factorizar W de la siguiente forma. Entonces vamos a tener X transpuesta por X más lambda por I por W es igual, y este menos X transpuesta Y pasa al otro lado a sumar al 0. Entonces 0 más X transpuesta Y es simplemente igual a X transpuesta Y. Ok, ahora lo que me queda es simplemente despejar el vector de parámetros W, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué operación puedo hacer para despejar este W? Que lo que está dentro del paréntesis pase a dividir al otro lado. En realidad que pase como inversa, ¿verdad? Porque todos estos son vectores y matrices, ¿no? Entonces, me conviene multiplicar ambos lados por la inversa de X transpuesta X más lambda por I. Y si hacemos eso, voy a tener lo siguiente, X transpuesta X más lambda por I inversa por X transpuesta X más lambda por I por W, y eso es igual a X transpuesta X más lambda por I inversa por X transpuesta por Y. Entonces, esto de acá es simplemente la matriz inversa, ¿verdad? La matriz identidad, perdón. Entonces, identidad por el vector es simplemente el vector, y de ese modo me quedo con lo siguiente. Esto va a ser igual a X transpuesta X más lambda por I inversa por X transpuesta por Y, que es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, si prestamos atención a esta matriz que tenemos acá, siempre y cuando lambda sea distinto de 0, la inversa va a estar garantizada, chicos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un valor de 1, 2, 3, etcétera, y si lo sumo a esta otra matriz, el conjunto siempre va a ser invertible. Y por eso es que en la clase anterior les decía que una forma en la cual nosotros podemos asegurarnos que esta inversión que tenemos acá va a ser factible es haciendo uso de regularización, ¿no es cierto? Entonces, es por este término que ustedes pueden ver acá. Este término se asegura de que la matriz que estamos invirtiendo acá siempre va a ser, siempre se va a poder invertir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ya. Ok, entonces, hasta acá hemos venido viendo cuál es la solución de la regresión lineal con regularización L2. Entonces, el papel que juega la regularización es reducir la complejidad de nuestro modelo. Y en este sentido, pues, evitar
que podamos ingresar en un escenario de sobreajuste en general. Entonces, podemos decir que lambda en este caso es un hiperparámetro que nosotros tenemos que ajustar en la regresión lineal para poder asegurarnos de que tenga un ajuste adecuado y pueda realizar buenas predicciones. Ok, entonces, aquí podemos advertir un gráfico de cuál es el efecto que produce la regularización L2 y la regularización L1. Entonces, esa es la función objetivo de la regresión lineal con regularización L2, o sea, del Ridge Regression. Y esta es la función objetivo de la regresión lineal lazo, ¿no? Del lazo regression. El espacio de parámetros tiene básicamente la misma forma geométrica en ambos casos, pero lo que cambia es la expresión que nosotros utilizamos para regularizar. Entonces, esto que tenemos acá en azul, muchachos, es nuestro espacio de parámetros. Ese es el parameter space, si ustedes quieren. Y esta forma circular, centrada en el origen, es esta segunda expresión. Es esto de acá, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos W transpuesta por W, en realidad es como si estuviéramos diciendo W al cuadrado. Entonces, eso nos va a dar como resultado una forma circular, como la que ustedes pueden ver acá, ¿no? Una forma circular que está centrada en el origen. ¿Y qué tan grande y qué tan pequeño se vaya a reflejar esto? Depende del hiperparámetro de regularización lambda que nosotros estamos aplicando. Entonces, más regularización y más grande va a ser este círculo. Pero en general, vean ustedes, chicos, ¿cuál es el efecto que produce la regularización L2 en los parámetros del modelo, ¿no? Ocurre que cuando nuestro modelo choca con el borde de este círculo, vamos a tener ahí que los parámetros que colisionan o que intersectan con el borde de este círculo son los parámetros que se van a ir anulando, ¿sí? Pero vean que en este caso, por ejemplo, este W, este parámetro W que ahora estamos sometiendo a la regularización, al llegar acá, se hace más chiquito, ¿no? O sea, se va a hacer más pequeño. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, esta regularización L2, el efecto que produce es que va penalizando los parámetros que tienen un valor pequeño, ¿sí? Entonces, estos parámetros que tienen valores chicos van a ser los primeros que van a encontrar el círculo de regularización que nosotros le estamos aplicando y bueno, pues se van a ir haciendo cada vez más pequeños hasta que algunos de ellos van a desaparecer. Y de ese modo es como nosotros estamos reduciendo la complejidad, ¿no? Entonces, el efecto que produce la regularización L2 es que va achicando los parámetros, los va haciendo más pequeños. Penaliza aquellos parámetros que tienen un valor pequeño en el modelo. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, en el caso de la regularización L2? Esta forma de acá, o sea, esta expresión lambda por el valor absoluto de los pesos, va a tener esta forma de rombo que ustedes pueden ver, que igualmente está centrada en el origen. Y este es nuevamente nuestro espacio de parámetros. Vean ustedes qué es lo que ocurre cuando el espacio de parámetros se va aproximando a alguno de los vértices que tiene el rombo. Por ejemplo, esta intersección que vemos con el espacio W2. Este parámetro que tenemos acá, al pasar por la regularización L1, se va a anular. O sea, este W1 que tenemos se va a anular completamente, va a desaparecer. Lo mismo sucedería si el espacio de parámetros choca
en este otro punto. Eso va a ocasionar que W2 se haga igual a 0. Entonces, la regularización L1, y eso es a lo que yo quiero llegar en este caso, es que es más agresiva que la regularización L2 a la hora de reducir la complejidad, porque anula parámetros, los hace 0, ¿sí? Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, una función de estas características W igual a y sombrero igual a W1 por X1 más W2 por X2, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que va a acontecer es que, por ejemplo, este parámetro W1 se va a hacer 0 y va a desaparecer. Entonces, mi modelo nada más va a ser W2 por X2 más lo que haya después, ¿no? Entonces, de ese modo es como la regresión lazo, muchachos, se utiliza también como un método de selección de features, ¿sí? Porque cuando tú ajustas una regresión lazo, esta regresión en realidad va a eliminar los parámetros que son irrelevantes para nuestras predicciones. Es así que este método se utiliza como una base para entrenar otros modelos posteriores, ¿no? O sea, como un filtro de features que solamente me entrega aquellos que son relevantes para mi análisis y anula aquellos que no sirven, en otras palabras. Ok, ¿todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge. Sí. Ya. Aquí vamos a quedar entonces para nuestra clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de las intuiciones probabilísticas de la regularización y otros aspectos. Me gustaría que podamos tener ya sea la siguiente clase o bien la próxima semana un espacio para poder practicar, implementar la regresión lineal en Python y así ir consolidando los conceptos que estamos abordando ahora. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy a pasar a verificar la lista para el día de hoy. Entonces me van a prestar atención un ratito, porfa, chicos. Fernando Almaraz. Presente, Inge. Andrés, te estoy anotando. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Galleguillo Saudi. Ok. Ilaquita Yujra. Presente, Inge. Lima Toledo. Presente. López Ledesma. Presente, Inge. Mercado Zurita. Presente, Inge. Prado Flores. Presente, Inge. Dora, estás, ¿no? Inge, presente. Ok. Y Villarruel del Castillo. José Alejandro, ¿está? Bueno. Ok, chicos, entonces aquí estaríamos quedando para nuestra clase del día de hoy. El día viernes entonces vamos a seguir con nuestro abordaje de la regresión lineal. Y bueno, que tengan entonces muy buenas noches. Se cuidan mucho y estamos en contacto el día viernes. Por si acaso, chicos, antes que nos retiremos, los que están conmigo para tutorías, en cualquier momento me pueden comunicar. Creo que tienen por ahí algunos deadlines hasta fin de mes, entonces yo creo que hay que irle dando nomás seguimiento a eso también. Ok, eso sería todo, chicos. Entonces nos estamos contactando el día viernes. Hasta luego, Inge. Ok, chao, Hasta luego, Inge. chicos. Chao, chao. Hasta luego, Inge.